bad boys. What you gonna do? What you gonna do when they come for you? Bad boys, what you gonna do? What you gonna do when they come for you? Bueno, entonces empecemos hablando sobre un artículo que publicó en el 2021 Pierre de Villemerdule, donde básicamente explica un paquete que se llama MCMCGLMM o cadenas de Markov de Monte Carlo con modelos lineales generalizados, y pues está pensado principalmente para estudiantes e investigadores interesados en usar modelos animales para estimar heredabilidad de rasgos biológicos en una población. Los objetivos de este documento son: primero, entender qué es la heredabilidad y cómo se cuantifica; segundo, cómo funciona el paquete, que ya les mencioné, en animales; y tercero, introducir a la estadística bayesiana, que básicamente es una estadística de probabilidad condicional, como las cadenas de Markov de Monte Carlo o los Prior. Entonces, empecemos describiendo qué es un rasgo fenotípico. Es un rasgo o una característica en una población que varía más o menos dependiendo de los organismos de otros, ¿sí? Y esta variación se denomina variación fenotípica, la cual es la suma entre la variación genética y la ambiental, es decir, la suma de componentes genéticos, hereditarios y ambientales. La heredabilidad es muy importante. La heredabilidad no es herencia. La herencia es simplemente la transmisión de un valor fenotípico de un padre a su descendencia, mientras que la heredabilidad es la transmisión de la variabilidad fenotípica de generación en generación. Sin embargo, pueden haber algunas limitaciones respecto a los análisis, por ejemplo, la dominancia, que puede estar enmascarando algunos genes que no se estén expresando, o la epístasis, que pueden haber más genes involucrados en un rasgo, y esto puede llevar a una sobreestimación de la heredabilidad. También la endogamia juega un papel muy importante en este sentido. Respecto a algunas molestias ambientales, por ejemplo, la transmisión de parentales a hijos, y donde los parentales tienen calidad en la inmunología, puede alterar predicciones en la heredabilidad, o también el apareamiento selectivo, porque pueden haber tendencias de individuos a aparearse con parejas que compartan el mismo fenotipo. Entonces también puede, digamos que, afectar a la hora de cuantificar con este paquete. Para utilizar este paquete utilizamos una tabla de pedigrí o de genealogías, como se muestra a continuación, siendo NA un valor no conocido. Además de este pedigrí se utiliza una tabla de datos con el código del animal y la característica a evaluar, además de variables ambientales, como por ejemplo el clima, la temperatura, la humedad, que puede ayudar a dar predicciones más robustas y a estimar mejor con el paquete. Entonces, en esta charla que les vamos a hacer, pues vamos a dirigir principalmente investigaciones en las que se relaciona heredabilidad con selección sexual, selección natural, comportamiento, genealogías, mejoramiento genético, etc. ¿Alguna vez te has preguntado si la tendencia a la infidelidad está escrita en nuestros genes? En el mundo animal, esta pregunta también genera muchísimo debate, especialmente entre las aves. Un estudio reciente sobre los papamoscas cerrojillos, Fidesula y Poleuca en Siberia Occidental nos acerca un poco la respuesta. Resulta que en el reino animal la monogamia no es tan común como nosotros pensamos. Muchas aves, aunque realmente forman parejas estables, tienen lo que llamamos cópulas extrapareja. ¿Pero qué significa esto? Pues que tienen hijos con otros individuos que no son su pareja. ¿Por qué ocurre esto? ¿Es simplemente una cuestión de oportunidad o hay algo mucho más profundo que aún no sabemos? Pues para responder a todas estas preguntas, los autores lo que hacen es analizar el ADN de los padres, los polluelos y los posibles amantes. Luego crearon un árbol genealógico para entender todas esas relaciones familiares y usaron un modelo matemático complejo para calcular la heredabilidad. Además, pues usaron algo llamado modelos de efectos mixtos, que le permiten separar la influencia genética de otras influencias como el ambiente. También aplicaron métodos bayesianos y frecuentistas, que son técnicas estadísticas para hacer estimaciones muchísimo más precisas. Pero bueno, se estarán preguntando, ¿qué encontraron?
Resulta que la heredabilidad del comportamiento del apareamiento extrapareja en estas aves es muy baja. En términos sencillos, esto significa que el comportamiento no se pasa mucho de padres a hijos, pues las estimaciones de heredabilidad fueron entre 0.05 y 0.11. Para que se hagan una idea, 0.11 es muy bajo en una escala donde 1 significa que todo es genético. Pero entonces, ¿qué significa eso? Básicamente, el comportamiento de apareamiento extrapareja en el papamoscas cerrojillo es más influenciado por el ambiente y las circunstancias que por sus propios genes. Factores como la disponibilidad de pareja, la competencia, las condiciones del entorno juegan un papel muchísimo más importante. Para resumir, el comportamiento del apareamiento extrapareja en los papamoscas cerrojillos no es algo que se hereda fuertemente. Esto entonces nos indica que las aves toman sus decisiones amorosas basándose más en su entorno y menos en su genética. Para continuar hablando sobre comportamiento, ¿crees tú que los aspectos de nuestra personalidad, como ser introvertido o extrovertido, son heredados? Bueno, nos enfocaremos en un estudio fascinante sobre monos capuchinos, nuestros parientes primates. Los científicos querían entender qué factores influyen en que un mono capuchino sea más o menos sociable. Se preguntaron si es algo que heredan de sus padres, como el color de los ojos, o más bien es algo influenciado en el entorno en el que crecen, como los amigos que tenemos. Bueno, entonces pues los científicos sospechaban que la sociabilidad en los monos capuchinos puede ser heredable, pero también influenciada por la madre o ese entorno. Para dar respuesta a todas estas preguntas que ellos tenían, ellos pasaron 20 años observando a los monos capuchinos en Costa Rica. Ellos registraron cuánto tiempo pasaban los monos con otros y cuántos amigos tenían. También analizaron el ADN de los monos para crear árboles genealógicos y ver qué monos pues estaban emparentados. También usaron modelos estadísticos especiales para separar también la influencia de los genes y la influencia de la madre y el entorno. Pero bueno, ¿qué encontraron ellos? En general, los monos jóvenes son mucho más sociables que los monos mayores. Además, se observa que los machos jóvenes son un poco más sociables que las hembras jóvenes. Sin embargo, esta diferencia desaparece totalmente cuando los monos llegan a la edad adulta. Además, los científicos descubrieron que la sociabilidad en los monos capuchinos es moderadamente heredable, como ellos habían pensado anteriormente. Pues esto significa que parte de la tendencia a ser sociable se transmite de padres a hijos. Sin embargo, la influencia de la madre también juega un papel importante, pero mucho menor que otros aspectos, por lo que el entorno, como el grupo en el que vive, es el factor más influenciable. Además, como muchas estaciones, la estación del niño y la estación de la niña, también influye en los comportamientos de los monos. Entonces, pues este estudio nos ayuda a entender cómo la sociabilidad evoluciona en los animales, al igual que en los humanos. La sociabilidad de los monos capuchinos es un rasgo muy complejo, influenciado tanto por los genes como por el entorno en donde se desenvuelven. Los coyotes son conocidos por su adaptabilidad, prosperando tanto en áreas rurales como urbanas. Pero, ¿cómo logran esos animales superar su miedo natural a los humanos en entornos urbanos? En esta ocasión, pues vamos a explorar un estudio titulado "La habituación de los padres a las perturbaciones humanas con el tiempo reducen el miedo a los humanos en la descendencia de coyotes". Los científicos querían entender si los coyotes padres, al habituarse a los humanos, transmiten esa tolerancia a sus crías. ¿Podrían las experiencias de los padres influir cómo sus hijos perciben y responden a los humanos? ¿Cuáles son las implicaciones de esto para la coexistencia entre los humanos y coyotes en el área urbana? Bueno, los científicos plantearon la siguiente hipótesis de que los coyotes padres se vuelven menos temerosos de los humanos con el tiempo y que este comportamiento podría reflejarse en sus crías. Esperaban que los cachorros de los padres habituados pues mostraran menos miedo a los humanos que los cachorros donde los padres no estaban habituados. El estudio se realizó con coyotes en cautiverio, lo que permitió a los científicos observar a las mismas parejas de coyotes a lo largo de 2 camadas consecutivas. Para medir el miedo, los científicos observaron el comportamiento de alimentación de los coyotes en presencia de un observador humano. También analizaron los niveles de cortisol y testosterona en el pelo de los cachorros, ya que esta hormona está relacionada con el estrés y la respuesta al miedo. Los resultados confirmaron la hipótesis de los científicos. Los coyotes padres
se volvieron más audaces en presencia de humanos con su segunda camada. Los cachorros de la segunda camada también mostraron menos miedos a los humanos que los de la primera camada. Y los niveles de cortisol y testosterona en los cachorros no mostraron un patrón claro de herencia genética, lo que sugiere que la influencia de los padres es más conductual que genética. Los resultados destacan la importancia de las experiencias tempranas y el aprendizaje social en la formación del comportamiento de los coyotes, dado que los cachorros aprenden de sus padres cómo responden a los humanos, y esta información puede influir en su comportamiento a lo largo de su vida. Esos hallazgos también tienen implicaciones importantes para la gestión de coyotes en áreas urbanas, ya que sugieren que la habituación de los padres pueden llevar a una mayor tolerancia a los humanos en las siguientes generaciones. Este estudio nos ayuda a comprender cómo los coyotes se adaptan a la vida en entornos urbanos y cómo aprenden a coexistir con nosotros. Los murciélagos son criaturas fascinantes, conocidas por su longevidad excepcional en relación con su tamaño, pero ¿qué secretos podrían esconder para vivir tanto tiempo? Ahora exploraremos un estudio que investigó el papel de los telómeros, los cuales son estructuras protectoras que se encuentran en el extremo de los cromosomas y pues que está relacionado con la longevidad. Los científicos querían entender por qué los murciélagos del género Myotis viven tanto tiempo. Ellos se centraron en los telómeros, que tienden a cortarse con la edad en la mayoría de los animales. Los murciélagos Myotis tienen telómeros especiales que los protegen del envejecimiento. Los científicos plantearon la hipótesis de que los telómeros de los murciélagos Myotis podrían no cortarse con la edad, o al menos no tan rápido como en otros animales. Para ellos responder a esto, durante 4 años estudiaron una población de murciélagos de la especie Myotis myotis en Francia. Recolectaron pequeñas muestras de tejido de las alas de todos los murciélagos para posteriormente analizar sus telómeros, utilizando una técnica llamada PCR cuantitativa para medir la longitud de los mismos. También analizaron el ADN de cada uno de los murciélagos para crear árboles genealógicos y estudiar la heredabilidad de la longitud de los telómeros. Bueno, ellos encontraron de que no había una relación significativa entre la longitud de los telómeros y la edad de los murciélagos, es decir, que no se acortaban a medida que envejecían. Sin embargo, la longitud de los telómeros variaba mucho entre individuos, pero no parecía disminuir con el tiempo. Y encontraron que la heredabilidad de la longitud de los telómeros fue muy baja, lo que sugiere que los factores ambientales son más importantes que los genes en este caso. Por lo que descubrieron que los cambios en las condiciones climáticas, especialmente durante la primavera, estaban relacionados con los cambios de la longitud de los telómeros. Bueno, estos resultados nos sugieren que estos murciélagos podrían tener mecanismos especiales para mantener sus telómeros a lo largo del tiempo. Y el hecho de que los factores ambientales influyen en la longitud de los telómeros sugiere que estos murciélagos son sensibles a los cambios en su entorno. Este estudio desafía la idea de que el acortamiento de los telómeros es un sello distintivo del envejecimiento en todos los animales. Los murciélagos Myotis podrían tener mecanismos únicos para proteger sus telómeros y prolongar su vida, por lo que comprender cómo los murciélagos logran esto podría tener implicaciones muy importantes para la investigación sobre el envejecimiento en otros animales, incluidos los humanos. En el mundo animal, la determinación del sexo puede ser un proceso muy complejo y variado. Mientras que muchos animales tienen cromosomas sexuales que determinan su sexo, otros como el copépodo Triobopus californicus no los tienen. Ahora hablaremos de un estudio que investigó cómo se determina el sexo en esta pequeña criatura marina. Los investigadores querían entender cómo se determina el sexo de Trigliopus californicus, una especie que carece de cromosomas sexuales. Están involucrados múltiples genes, el ambiente también juega un papel como lo hemos visto anteriormente. Esas eran algunas de las preguntas que los investigadores buscaban responder. Ellos primero realizaron cruces entre líneas de copépodos que habían sido seleccionadas artificialmente para tener proporciones de sexo sesgadas, es decir, en alguna que tuviera más machos y en otra más hembras. Luego analizaron la proporción de sexos en las sentencias de estos cruces y utilizaron modelos estadísticos para estimar la heredabilidad del sexo. Bueno, los resultados mostraron una variación significativa en la proporción del sexo en las crías, lo que sugiere que el sexo no se hereda de manera simple como un simple rasgo mendeliano. Por otro lado, los científicos estimaron que la heredabilidad del sexo en esta especie es de aproximadamente 0.09,
lo que significa que los genes juegan un papel importante, pero no determinante, en la determinación del sexo. Los resultados de este estudio apoyan la idea de que la determinación del sexo de este copépodo es poligénica, lo que significa que múltiples genes contribuyen a su determinación para saber si un individuo será hembra o macho. El hecho de que la heritabilidad no sea muy alta sugiere que factores ambientales también podrían influir en la determinación del sexo. Este estudio arroja luz sobre mecanismos complejos que determinan el sexo en el organismo sin cromosomas sexuales. Bueno, continuando con organismos de vida marina, Emily Howells y sus colaboradores plantearon un artículo titulado Mejorar la tolerancia al calor de los corales formadores de arrecifes antes del calentamiento global futuro. Básicamente, ¿qué consiste este muy interesante artículo? Pues bueno, nosotros entendemos que el calentamiento global es un fenómeno del que ya estamos viviendo y por el cual podemos sufrir, digamos que, diversas afectaciones a nivel futuro. Una de esas afectaciones es el calentamiento de las aguas marinas. También tenemos conocimiento de que los arrecifes de coral y los corales en general son individuos y organismos que suelen ser muy sensibles al aumento de temperaturas. De hecho, se pronostica que cuando tengamos el aumento de 2 a 3 grados centígrados en las aguas marinas, pues se pueda perder del 70 al 90% de biodiversidad de corales marinos. Entonces, pues, teniendo todo este contexto, ¿qué es lo que se plantearon estos autores? Ellos básicamente lo que dijeron o analizaron es que de por sí ya hay especies de corales marinos como lo es Platygira daedalia, que es una especie de coral que se encuentra en el Golfo Pérsico, que ya son muy resistentes a estas altas temperaturas, dado que en el mar donde se encuentran pues sufren estas altas temperaturas en los veranos que pueden durar de 8 a 9 semanas al año. O sea, ellas ya generaron cierta resistencia, además de las especies del Océano Índico. Entonces los autores decidieron, digamos que hacer un experimento que es forzar una, digamos que selección artificial y ver cómo se dan los mecanismos de heredabilidad en poblaciones hijos de estos individuos. Bueno, y ustedes se preguntarán cómo hicieron esto entonces. Lo que ellos hicieron fue recoger fragmentos de estos corales. Recordemos que estos corales están hechos de calcio, entonces pequeños fragmentos o pedazos de corales donde se encontraban pólipos o pues digamos que como son colonias, son individuos de esas colonias, y ellos lo que hicieron fue reproducirlos. Ellos tomaron corales tanto del Golfo Pérsico como del Océano Índico y lo que hicieron fue establecer, digamos que una generación de hermanos para luego obtener 50 familias independientes. En estas 50 familias independientes habían familias de razas puras que son, digamos, de padres ambos del Golfo Pérsico o padres ambos del Océano Índico, o en su caso padres cruzados entre Golfo Pérsico y Océano Índico. Y lo que ellos le midieron a estos individuos posteriormente fue la resistencia o la sobrevivencia al establecerlos en 3 tratamientos diferentes. En uno tenían familias creciendo a 27 grados centígrados, en otro tenían familias creciendo a 33 y el tercero era a 36 grados centígrados. Entonces, ellos posteriormente midieron la supervivencia de estos hijos, hicieron análisis de heredabilidad, como ya se los explicamos antes, basados en inferencia bayesiana, para determinar si esta supervivencia estaba relacionada con digamos que rasgos fenotípicos que ya podían tener sus padres. Y finalmente ellos también hicieron estudios con SNPs para relacionar todos estos datos fenotípicos con datos genéticos. Lo que estos autores encontraron es que a mayores temperaturas disminuía la supervivencia de los individuos, es decir, eran más los individuos que sobrevivían a 27 grados centígrados que los que lo hacían a 33 y 36 grados centígrados. Sin embargo, algo que ellos notaron es que la supervivencia era mayor en los hijos de los individuos del Golfo Pérsico que de los individuos del Océano Índico. Además,
digamos que un punto medio, casi que igualando la supervivencia de los hijos de los individuos del Golfo Pérsico, estaban los individuos hijos de híbridos. Y esto lo relacionaron también con que de hecho esta tolerancia a altas temperaturas estaba, digamos que mayormente asentada en los individuos del Golfo Pérsico y especialmente en los padres, más en los padres que en las madres. Y ya en cuanto a los análisis genéticos, ellos encontraron que hay SNPs, es decir, nucleótidos o posiciones de nucleótidos en la secuencia de ADN que están estrechamente relacionados con la tolerancia que estos individuos tienen a las altas temperaturas. Bueno, ahora ellos qué dicen al respecto de estos resultados. Entendemos que todo este estudio que ellos han realizado se hace con el fin de crear mecanismos para garantizar la supervivencia y alargar, digamos que el mantener dicha biodiversidad que hoy se encuentra en los arrecifes de coral, y como son efectivamente los corales. Sin embargo, ellos plantean que pese a que sería una buena alternativa por cuestiones económicas, por cuestiones de manutención, de manejo, es algo que puede llegar a ser algo complicado. Además de que estos resultados, digamos que estuvieron bien sustentados en laboratorio, pero a la hora de hacerlos en campo, como que era muy difícil de mantener dichas colonias. Por ende, pues aún queda como en un veremos qué tan viable es, digamos que hacer cruces entre los individuos que ya tienen cierta tolerancia al calor y aquellos que pueden verse mayormente afectados con el paso de los años y con el aumento de las temperaturas. Bueno, cambiando un poco más como del tema, muchas de las personas, incluso nosotros mismos como biólogos, digamos que no tenemos noción del efecto que causamos comportamentalmente en diversas especies. Digamos que intentando estudiar esto, Martina Carrete y colaboradores hicieron un estudio titulado Heredabilidad del miedo a los humanos en poblaciones urbanas y rurales de una especie de ave. Este estudio básicamente lo que hace, lo que plantea es que dado que nosotros los humanos, digamos que generamos ciertas presiones a niveles ecosistémicos y de hábitat, pues estos animales presentes en dichos ecosistemas van a sufrir afectaciones. Y normalmente creemos que estas afectaciones vienen dadas por el cambio en la estructura del lugar, por edificaciones, por construcciones. Sin embargo, algo que posiblemente subestimamos es que solamente nuestra presencia en el lugar, el permitir que estas especies, digamos que interactúen con nosotros, nos vean, nos sientan, nos escuchen, pues también pueden generar, digamos que cierto miedo o cierta afectación comportamental. Básicamente lo que ellos querían ver no solamente es cómo los animales tienen miedo de las personas, sino también cómo este miedo se puede heredar de generación en generación. Es por esto que ellos trabajaron con la especie de un búho que se llama Athene cunicularia y es un búho que se encuentra tanto en zonas urbanas como en zonas rurales. Ellos, el diseño de muestreo básicamente que realizaron es que capturaron, digamos que individuos adultos, los marcaron y esto se les hizo seguimiento por 10 años. Además, pues de que las medidas que ellos como tal tomaron es la distancia entre una persona y un búho a la que el búho sale volando. Es decir, qué tanto se tiene que acercar la persona para que el búho se aleje por cuestiones de miedo. Entonces, las medidas las empezaron a hacer 2 años después de empezar a marcarlos y además pues determinaron también quién era padre de quién y todas estas cuestiones de parentesco entre los individuos. En total, ellos tomaron datos de 1.748 individuos de búhos, tanto en zonas rurales y urbanas, para digamos que también discernir en qué tanto peso tienen las construcciones antropogénicas en todo, digamos que este papel. Y pues pudieron establecer en total 118 relaciones de padres e hijos. Ellos utilizaron regresiones entre padres e hijos y utilizaron estadística bayesiana y toda la cuestión de pedigrís para poder hacer estos análisis y básicamente lo que encontraron es que no hay diferencias entre el miedo que tienen las aves entre una zona rural y una zona urbana. Y tampoco hay una heredabilidad fuerte entre el miedo sumado entre los padres y sus hijos. Sin embargo, si se ponen a hacer análisis independiente, no utilizando los dos padres, sino
padre e hijo, madre e hijo y así sucesivamente, ellos encontraron que sí hay una alta tasa de heredabilidad, es decir, ellos sí adquieren este miedo de sus parentales. Y además encontraron que hay, digamos que una leve diferencia entre el miedo heredado por vía materna que por vía paterna. Entonces, este estudio, digamos que pese a que suene como algo chistoso o algo que nunca nos habíamos imaginado, tiene una gran dimensión porque puede, digamos que tener mucha relevancia en aspectos comportamentales de los animales, cómo los animales nos ven a nosotros, cómo nos aceptan, cómo se comportan. Por ejemplo, digamos, si ellos llegaran a perder el miedo y aprenden a convivir con nosotros, cuál sería su respuesta en cuanto a distribución, en cuanto a ocupación del hábitat, en cuanto a ataques hacia nosotros los humanos, entre otras cuestiones. Pese a que estos autores obtuvieron muy buenos resultados, ellos señalan que sería, digamos que más indicado hacerlo con un número más amplio de generaciones, contando con otros lugares, y pues que también se deben realizar estudios en otro sinnúmero de especies como para, digamos que saber que esto verdaderamente funciona en general o funciona exclusivamente en aves. Bueno, y si de bichos se trata, la autora Astrid Kritwalgen con sus colaboradores nos da otro ejemplo de cómo podría verse esta heredabilidad en bichos. Ellas publicaron un artículo llamado Selección artificial para la eliminación de huéspedes no reproductivos en un parasitoide nativo del insecto invasor Drosophila suzuki. Entonces les voy a dar como el contexto de todo esto. Nosotros digamos que tenemos bien sabido que las especies invasoras pueden tener mayor éxito tanto reproductivo como en cuanto a distribución y en establecimiento en un lugar nuevo, dado que no tiene, digamos que, competidores o controladores biológicos que los afecten, pues estos son nuevos en estas áreas. Lo mismo pasa con Drosophila suzuki. Esta es una mosquita de alas manchadas que se encuentra en este momento como plaga para Europa y para el norte de América. Entonces, también entendemos que esos controladores biológicos, cuando son, digamos que insertados en nuevos lugares, pueden causar mayores catástrofes de las que ya causaba como tal la plaga. Por esto, los autores plantearon utilizar una especie que ya está sentada en dicho lugar, como lo es Leptopilina heterotoma, que es una avispa, y sus larvas pueden parasitar los cuerpos de estas moscas Drosophila. ¿Qué es lo que se plantearon como tal estos autores? Ellos básicamente lo que hicieron fue obtener 7 cepas europeas de esta especie de avispa y las mantuvieron en laboratorio, las criaron y luego las pusieron a moscas Drosophila. Además, digamos que tuvieron un total de 7 generaciones de estas avispas y les midieron ciertas características, como lo fueron la tasa de ataque, la tasa de mortalidad, la tasa de ataque letal, es decir, un ataque inminente, y el éxito reproductivo de los individuos de esta avispa. Posteriormente lo que ellos hicieron fueron análisis de heredabilidad para medir estos rasgos de parasitación de la avispa y para comparar el rendimiento de diferentes líneas de selección y de diferentes cepas frente a esta mosquita invasora. Bueno, los resultados que ellos encontraron fueron básicamente que la tasa de mortalidad de estas moscas Drosophila, digamos que tuvo variaciones con las diferentes cepas. Cabe resaltar que todas las cepas, digamos que aceptaron, por así decirlo, o pues bien parasitaron a las mosquitas de Drosophila. Además, encontraron que habían variaciones en cuanto a heredabilidad, porque habían variaciones fenotípicas considerables en la capacidad de parasitar estas moscas. Es decir, no todas las cepas de moscas parasitaban de la misma forma y con, digamos que, la misma calidad a las moscas. Y pues identificaron que habían efectos genéticos aditivos significativos en la tasa de ataque. ¿Esto qué quiere decir? Que, digamos que estas capacidades que tenían las generaciones
más viejas las iban adquiriendo sus siguientes descendientes. Y finalmente, pues digamos que encontraron algo muy extraño, y es que pese a que las moscas mejoraban su capacidad para parasitar a Drosophila, disminuían o no, digamos que esta mejora no iba de la mano relacionada con su capacidad para atacar y matar a las mosquitas de Drosophila. Y es aquí, digamos, donde entra una discusión grande, y es que probablemente no, pues no todo está determinado como dirigido hacia solo un organismo, sino que así como las avispas pueden mejorar para atacar a la mosquita de Drosophila, las moscas Drosophila también pueden mejorar o crear mecanismos de defensa contra estas avispas. Por ende, pues no se puede esperar una relación unidireccional donde los beneficios o ganancias vayan solo hacia un lado, o las mejores adaptaciones vayan solo hacia un lado, sin que el otro organismo o individuo también, digamos, que genere sus propios mecanismos de defensa. Y pues dado que Drosophila ya de por sí era una mosca, digamos que con muy buenas adaptaciones para establecerse en nuevos lugares, pues también tenía sus propios mecanismos de defensa. Yendo más allá de los ejemplos con insectos, Junior Wash y colaboradores realizaron un artículo donde ellos lo que buscaron es, digamos, que determinar la heredabilidad que hay en cuanto a comportamientos colectivos en hormigas. Este estudio ellos lo hicieron en Monomorium faraonis, y básicamente el por qué lo hacen es que ya habían conocimientos previos de que habían comportamientos colectivos que se heredaban. Sin embargo, pues no saben qué tanto se heredan, por ejemplo, hablando en casos específicos como lo son las hormigas. Entonces ellos lo que hicieron fue mantener colonias en laboratorio, y a estas colonias les evaluaron el forrajeo, la agresión, tomaron como 3 medidas de exploración, digamos que a nivel de individuos, a nivel de colonia, a nivel del área que cubren, y pues esto ya luego le hicieron análisis estadísticos en cuanto a heredabilidad. Ellos para este estudio utilizaron colonias de esta hormiga que fueron productos de unas líneas iniciales donde ellos habían colectado hormigas de África, de Asia, de América del Norte, de Europa, y hicieron cruces durante 9 generaciones. Luego de tener ya estas colonias, digamos que finales, después de esas 9 generaciones, ellos hicieron 3 réplicas por colonia y pues midieron todas las variables que les mencioné anteriormente. Esto lo midieron, digamos que pues indujeron a que ellas quisieran buscar comida, a realizar forrajeo y todo lo anterior, porque ellas pasaron como un periodo sin recibir alimento. Entonces obviamente pues tenían periodos de búsqueda. Entonces ellos tomaban datos durante 1 hora, y a partir de eso hicieron los análisis. Y en cuanto a agresión, ellos digamos que insertaron dentro de estas colonias otras hormigas que era Momorium dicorum, y pues ya se medía como la agresividad del comportamiento de todas estas hormigas como tal en colectivo. Los análisis que realizaron los autores con los datos obtenidos durante el estudio los realizaron en R, utilizando siempre como cadenas de Markov, y pues todos los pedigrees que tenían ya completamente organizados. Entre los resultados que ellos obtuvieron se dieron cuenta de que había un patrón como común entre las diferentes colonias en cuanto a la proporción de castas, en la proporción de sexos, la masa corporal entre las obreras, las reinas, entre todas estas. Es decir, no habían diferencias entre colonias. Y en cuanto a términos de heredabilidad, lo que ellos encontraron es que en cuanto a masa corporal, digamos que la mayor heredabilidad se daba entre los machos, con un valor de 0.4. Y la menor heredabilidad se daba en las hembras, sin contar a las reinas, que tenían, digamos que, un punto medio. Además, en cuanto a cuestiones comportamentales, la heredabilidad estaba en una media de 0.2, es decir, que medianamente heredable. O sea, los comportamientos son medianamente heredables. Y pues, por otro lado, encontraron que en cuanto a proporción de castas, tuvieron heredabilidades también medianamente bajas, de 0.2. Además, ellos encontraron como una relación negativa entre la tasa de forrajeo, es decir, la tasa de ir a buscar el alimento, y la tasa de agresividad. Es decir, entre más buscan alimento, menos agresivas son. De igual forma, pues también encontraron
una correlación negativa entre la agresión y la exploración por nuevo territorio. ¿Qué podemos decir entonces sobre estos resultados? Básicamente los autores encontraron que estos comportamientos colectivos son moderadamente hereditarios, dado que pues, sus valores fueron muy bajos, lo que quiere decir que estos comportamientos probablemente están moldeados por procesos de selección natural a corto plazo, los cuales pues se basan en la variación genética presente entre las poblaciones y todas estas cuestiones. Además, pues ellos reconocen que los resultados obtenidos pueden diferir ya si lo extrapolamos a un contexto natural, dado que todo el estudio pues, lo hicieron en laboratorio con colonias mantenidas bajo ciertas condiciones, cierta disponibilidad de alimento, entre otras cuestiones. Y pues finalmente mencionan que como tal el estudio mejora la comprensión de la heredabilidad en cuanto a cuestiones comportamentales colectivas. Sin embargo, pues el resultado es que está fuertemente influenciado por la selección natural y que deberían hacerse mayor cantidad de estudios al respecto para poder tomar como decisiones más claras y congruentes con cada uno de los factores que intervienen en estos tipos de estudios. Bueno, para hablar un poco sobre lo que es el comportamiento animal, les vengo a hablar sobre un artículo que se llama Exploración y Cognición Espacial. Muestra repetibilidad pero no heredabilidad de un lagarto que se llama lagarto del Egeo. ¿Qué es cognición? Es básicamente cómo los organismos tienen la capacidad de retener información, y repetibilidad sería cómo pueden mantener esa información a través de un largo tiempo o a través de generaciones. Este tema es muy enigmático en biología porque permite entender un poco sobre lo que serían las interacciones cognitivas entre interespecíficas o intraespecíficas en algunos casos, y además que conlleva un gran gasto energético. Es así que el objetivo de este estudio fue evaluar la cognición y la repetibilidad a largo plazo, es decir, a una escala bastante amplia de tiempo, donde tomaron 66 individuos de esta especie de lagarto y los mantuvieron en condiciones seminaturales. Como los clasificaron como más complejos o menos complejos, y después de un año volvieron a capturar a los individuos con las crías y midieron la heredabilidad, es decir, si la cognición realmente se debía a las presiones a las que estaban sometidas, es decir, a los ambientes simples o complejos, o si se debía simplemente a genética. Esto quizás puede tener algunas limitaciones en cuanto a no usar un organismo modelo, un organismo al que se conoce básicamente todo sobre él, pero pues lo quisieron llevar a largo plazo, a ver si se mantenía este rasgo en las generaciones. Los resultados de este artículo son bastante interesantes, pues ellos encuentran que la capacidad cognitiva de los lagartos que estuvieron en ambientes simples fue menor en comparación a la capacidad cognitiva de los lagartos que estuvieron en ambientes complejos. Esto quiere decir que realmente la capacidad cognitiva, por lo menos para esta especie, se debe a la plasticidad del hábitat, es decir, a las condiciones en las que están, y no a la genética. Estos hallazgos de personalidad se ha reportado en algunos otros individuos, como una especie de tortugas, los peces cebras, pero por ejemplo en un ave, su nombre común es papamoscas, no se encontró esta tendencia. Es importante también mencionar que, por ejemplo, las diferentes tasas de fluctuaciones en cuanto a la precipitación puede afectar la diversidad de insectos que son consumidos por estos lagartos, y por lo tanto quizás pueda ser un factor que está influyendo en la cognición de estos animales. Bueno, ahora hablemos sobre lo que vendría siendo un poco el rol de algunas hormonas dentro de la vida silvestre y cuál es el rol de la heredabilidad.
Para ello les voy a hablar sobre un artículo que se llama Padres e hijos, madres e hijas, arquitectura sexual específica para la testosterona fetal en un mamífero salvaje. Lo que estos autores hicieron entonces fue medir la cantidad de testosterona entre padres e hijos, padres e hijas, madres e hijos y madres e hijas, tomando cabellos, ¿sí?, de nutrias que estaban en libertad, y estimar la heredabilidad de esta hormona dependiendo pues de la conjugación de los sexos, a ver si existía arquitectura genética específica para los sexos en cuanto a la testosterona. Ok, entonces hablemos ya sobre la testosterona. Y es que esta hormona puede jugar un papel muy importante en cuanto a la definición de rasgos que de cierta forma van a poder estimar el éxito reproductivo de las especies, que en últimas es la finalidad de la vida. A pesar de que la testosterona, por ejemplo en el útero, ha sido bien documentada, la testosterona en fetos y su influencia desde la etapa fetal hasta la etapa adulta sigue estando inexplorada. Ellos entonces descubren que esta hormona es heredable dependiendo del mismo sexo. Como les voy a mostrar aquí, podemos ver que hay mayor heredabilidad entre, por ejemplo, padre e hijo y madre e hija, pero no entre padre e hija y madre y hijo. Entonces vemos que efectivamente responde a una arquitectura genética específica para el sexo, esta hormona que es la testosterona. Y es que de cierta forma este resultado era de esperarse, pues por ejemplo en los machos la testosterona puede influir bastante, como ya lo había mencionado, en el éxito reproductivo, pues esta hormona puede modificar el tamaño de sus vesículas seminales y de los testículos, lo que puede permitir estar o copular con más hembras y dejar la descendencia de la especie en cuestión, del macho en cuestión. Además, el rol de la testosterona también se extrapola a interacciones ecológicas, ya que se ha demostrado que machos que tienen mayor nivel de testosterona tienden a ser mucho más agresivos, más dominantes, y en últimas estas características resultan ser muy llamativas para las hembras en cuanto a la selección de un macho fuerte. Y es que en hembras las altas tasas de testosterona pueden tener un efecto contrario a como se tienen los machos, pues en las hembras unos niveles altos de testosterona pueden reflejarse en efectos como la anovulación o pérdida de fertilidad o retrasos en los ciclos, y esto en últimas resulta muy poco llamativo para los machos. Entonces ahí radica la importancia de este estudio, y es ver que la selección puede estar moldeando o favoreciendo ciertos sexos en cuanto a lo que sería la heredabilidad de la testosterona. Listo, entonces voy a hablar algo que se llama interacciones entre huésped parásito, y el título del artículo es: la densidad de huéspedes predice la tasa de parasitismo en parásitos que afectan los nidos de aves principalmente. Entonces, los animales exhiben una gran variación en su distribución espacial, y esto puede ser influenciado por factores abióticos o bióticos como competencia, depredación, y esto finalmente puede ser muy importante en cuanto a la interacción de huésped-parásito. Además, hasta la fecha no se ha evaluado la importancia de evaluar como la tasa de parasitismo con la densidad poblacional a gran escala. Entonces los autores tienen una predicción, y es que a medida que aumenta la densidad de huéspedes,
el tiempo para encontrar un nido potencial de huéspedes disminuye, pero la detección entonces aumentaría. Ellos, para evaluar esto, lo que hacen es recopilar información de unas 242 aves que tuvieran como antecedentes de que fueran parasitadas, y utilizan un modelo con el paquete LM4NR para estimar la probabilidad para estimar la probabilidad de parasitismo en específicamente los nidos de las aves. Ellos encontraron entonces que las especies con territorios más pequeños tienen más probabilidad de ser huéspedes de parásitos que los que están más conglomerados o abarcan una mayor área geográfica. Sin embargo, esta asociación es un poco confusa, no es clara, porque los parásitos pueden, digamos que la interacción que ha sucedido entre las especies de aves y los parásitos puede deberse a coevolución. Es decir, que las especies de aves posiblemente puedan estar a mayores tasas de densidad porque como una alternativa de defensa ante el parasitismo, a diferencia de los que están como más aislados. Además, el parásito también puede como decidir a qué organismo o a qué huésped afectar y tratar, o sea, las estrategias de los parásitos también consisten en no matar al huésped para que ellos puedan seguir teniendo como este nicho o este acceso a este recurso que en última facilita la reproducción. Entonces, eso por un lado. Y también influye mucho lo que sería la productividad del hábitat. Porque si las especies de aves están más dispersas o están abarcando una mayor área geográfica, puede estar también relacionado con la productividad, o sea, que el territorio puede que no sea tan productivo porque pues estarían como explotando más recursos del que deberían. Entonces, eso también influye mucho porque así como la densidad puede ser un buen predictor para estimar la productividad del hábitat, la presencia o ausencia de los parásitos también. Entonces, ya hablando del artículo en cuestión, se titula "Los rasgos morfológicos masculinos son hereditarios, pero no predice el éxito en un primate sexualmente dimórfico". Entonces, digamos que la selección sexual favorece algunos rasgos en cuanto al éxito reproductivo porque puede conferir ventajas en cuanto al comportamiento o la selección de pareja. Pero esta competencia puede, digamos, estar de dos formas. La primera, que es la directa, es decir, que favorece algunos rasgos para la pelea física. Y el segundo, que sería como más indirecto, relacionado como a la competencia de espermatozoides o rivalidad de resistencia, etc. Entonces, cuando la competencia por apareamiento es alta, digamos que la selección puede promover entonces los rasgos que yo ya les mencionaba, pero principalmente de armamento, como por ejemplo cuernos, astas, dientes o el tamaño corporal. Y en los indirectos puede favorecer por ejemplo el tamaño de las vesículas seminales, los testículos, etc. Y entonces los primates son un buen grupo para ver cómo la presión está actuando sobre estos rasgos. Entonces los autores lo que hacen es recopilar información de Cayo Santiago, que es una isla que queda en Puerto Rico, y allí opera un centro de investigaciones que se llama Centro de Investigaciones de Primates del Caribe. Ellos anualmente son muy juiciosos, toman datos morfométricos de muchos individuos que viven allí, de monos del género Rhesus, y además tienen información sobre el pedigrí, monitorean a las madres, etc. Entonces ellos aprovecharon esta temporada de recopilación de datos y entonces ellos encuentran que los datos de los rasgos morfométricos son hereditarios, pero no predicen el éxito reproductivo. En estos monos ya se ha documentado de cierta manera una preferencia
del sexo femenino hacia los machos, pero no precisamente por rasgos morfológicos, sino que está como más relacionado a la coloración facial. Entonces, digamos que ellos, bueno, está muy bien que hayan como tratado de mirar si los rasgos estaban influyendo también como en el aumento de la selección, pero pues realmente se dieron cuenta que no, que está más relacionado a otros caracteres fenotípicos, en este caso como el color de su cara. Bueno, entonces a continuación les voy a mostrar como el fundamento del paquete de cadenas de Markov de Monte Carlo con modelos lineales generalizados y su aplicabilidad entonces con el artículo de Rhesus de los monos que ya les había comentado. Primero se debe cargar algunos paquetes, la librería como tal, la principal, la del análisis MCMC, también una que se llama Parallel, que es para ejecutar códigos en paralelo, Lattice, que es para visualizar datos, y TikTok, que es para medir el tiempo de ejecución. Entonces, bueno, se cargan los datos del pedigrí y se considera entonces algunas fases ambientales. Sería frío el fenómeno de la niña y cálido el fenómeno del niño. Además de tener en cuenta esto, también se tiene en cuenta la estacionalidad anual. Es por eso que colocan, que transforman cada mes a número y se convierten esos meses en valores de radianes para modelar la estacionalidad, pero utilizando funciones trigonométricas. Después se utilizan, organiza toda la matriz de los datos, donde tiene el ID, la madre, el grupo, el sexo, el año, el mes y pues la variable climática, que sería el niño y la niña, y los transforma en factor, que los factores son como una clase de vector que contiene datos de una variable categórica. Y una vez lo transforma a vector, entonces también transforma las variables del pedigrí a factor y establece los priors o las aproximaciones. Esos son valores normalmente estandarizados, pero pues hay varios tipos de priors dependiendo pues de cada modelo. Cabe destacar que este es uno de los modelos que ellos utilizaron. Ellos utilizaron 4, pero pues les estoy explicando uno. Después entonces utiliza modelo multinomial y de Poisson. De aquí no hay que hacer mucho, pues dependiendo de lo que uno quiera, dependiendo de la pregunta de investigación, pues así mismo se va a modificar el código para ver pues estos resultados, y ya simplemente se genera como un diagnóstico para evaluar la convergencia de las cadenas de Monte Carlo.